Bien, mis hermanitos, muy bienvenidos nuevamente aquellos hermanitos que nos saludé. Hoy es martes 2 de junio, martes 2 de junio. Allí está el título de la lección, mis hermanitos, si es que me ayudaran a leer para saber que están allí escuchando y viendo la pantalla. ¿Alguien puede leer el título de la lección, hermanitos? Arrepentimiento genuino. Amén, gracias mi hermanita. Arrepentimiento genuino. Ayer hablábamos, mis hermanos, acerca del arrepentimiento. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario de este título. ¿Qué es el arrepentimiento, mis hermanos? ¿Recuerdan ayer, cierto, la diferencia que hacíamos entre arrepentimiento y remordimiento? El arrepentimiento genuino, mis hermanos, es la diferencia, ¿cierto? Entre eso, justamente lo que decía yo antes, entre el remordimiento y el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino hace que el arrepentimiento no sea simplemente remordimiento, porque cuando es genuino, es sincero, produce en nosotros un cambio. O sea, primero produce dolor, porque, porque hicimos algo que no estaba bien, porque entendemos que este pecado que yo cometo se limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vemos todo este sacrificio que el Señor hizo por nosotros, debería dolernos así como debiera haber dolido el matar a un animalito, ¿cierto? Un corderito allí que era inocente, porque asimismo murió Jesucristo por cada uno de nosotros. Y esto es lo que produce, ¿cierto? El reconocer y el entender el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida. Produce arrepentimiento genuino, arrepentimiento sincero, y lo hace diferente, ¿cierto?, a lo que es el remordimiento, que es un sentimiento de mal o de dolor pasajero a causa de algo que me produjo un malestar, ¿sí? Oramos, perdón, no, aquí sonó mi teléfono, disculpen. Mis hermanos, el arrepentimiento, el remordimiento, era lo que estaba hablando, no produce dolor por lo que hice al Señor Jesucristo, produce dolor por lo que me está pasando a mí, por la consecuencia, por lo que estoy sufriendo a causa de eso. Y ayer hablábamos acerca de la diferencia que había en el arrepentimiento de Pedro con el remordimiento que tuvo Judas. Pedro lloró amargamente, ¿cierto? Por el daño o sea, que esto estaba, o sea, no, en ese momento no el daño que estaba causando Jesús, sino porque él sabía que era malo lo que había hecho, sabía que Jesús ya se lo había dicho que iba a pasar, entonces lloró amargamente. Pero Judas, a diferencia de él, si bien es cierto, fue a devolver el dinero, fue a decir que era un inocente, él va y se cuelga allí de un árbol, pero no como muestras de arrepentimiento, sino de remordimiento por lo que había hecho, porque había condenado a un justo. ¿Alguien, hermano, quiere hacer algún comentario respecto a este título que estamos compartiendo aquí? Prenda su micrófono, hermanito, hermanita. Recordar que sus comentarios son importantes, ¿cierto? Porque entre todos vamos entendiendo la lección. Bien, Hermana vamos, Mónica, buenos días. hermano Marcelino. Sí, por favor, siga. El arrepentimiento, es sentir dolor por lo que hicimos, ¿no? Reconocer que hemos cometido una falta, un pecado,
Alguna cosa que no deberíamos haber hecho, es arrepentirse. Y arrepentimiento produce no volverlo a hacer más. Eso es el verdadero arrepentimiento, porque si lo vamos a volver a hacer, estamos en lo mismo, mm, pero igual, los seres humanos somos así. Eh, por algo dice, el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. El predicador siempre dice lo siguiente: si algún día llegamos al cielo, no será porque nunca pecamos, nunca hicimos lo malo, no, sino aunque nos hemos caído, nos hemos equivocado, nos hemos hundido en el pecado, pero nos arrepentimos y Jesús nos perdonó, nos limpió, así como la experiencia de David, de cualquiera de los seres humanos, cualquiera de los, inclusive los héroes de la fe, se equivocaron y se equivocaron grandemente, pero se arrepintieron y el Señor, que es misericordioso, los limpió, los hizo blancos como la nieve, conforme a sus promesas. Y yo creo que de eso trata el tema de esta mañana, hermana. Amén, hermano Marcelino. Muchísimas gracias por su comentario. Y bueno, veíamos allí también, ¿cierto?, la diferencia entre el arrepentimiento, el remordimiento y lo importante que es el arrepentimiento, mis hermanos. Porque si bien es cierto, como decía mi hermano Marcelino aquí, podemos caer, eh, eso no significa que nos vamos a quedar allí en el lodo. Significa que nos vamos a levantar gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él va a limpiar. Recuerdan que decíamos que el Señor nos entrega un vestido limpio, blanco, reluciente, ¿cierto? Cuando nos bautizamos, ¿cierto? Y al caminar, cada día lo vamos ensuciando. Entonces, cada día necesitamos limpiarlo, pero eso solamente se limpia con la sangre de Jesucristo. No existe otro detergente que pueda quitar nuestra suciedad. No hay remordimiento que pueda quitar nuestra suciedad. Solamente el arrepentimiento sincero. El dolor de haber puesto nuevamente un clavado, o sea, un clavo allí en las manos del Señor Jesús. Otro clavo allí en los pies de Jesús. Porque eso es el pecado. Jesús murió por mí, murió allí en lugar mío. El pecado me condena y me lleva a la muerte. Y así murió Jesús. Entonces, cada vez que yo peco, estoy allí martillando, ¿cierto? Nuevamente los clavos en Cristo Jesús. Vamos a continuar, mis hermanos, con la lectura de la lección. Dice así: el mundo secular, es decir, lo que no es cristiano, lo que no es de Dios, ¿cierto? Nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista. Tú puedes, tú tienes poder, tú eres poderoso. Empoderan, ¿cierto?, a la persona. La persona puede, ella es fuerte, ella es resiliente, ella puede hacer todo. No llevan a las personas a los pies de Cristo. Nosotros como cristianos sabemos y tenemos que reconocer que el Señor es quien nos sostiene y nos mantiene firmes, que sin Él caemos, que sin Él somos pecadores. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos allí que estamos sujetos a Él, pero en el momento en que nos soltamos, ¿cierto? Ya no recibimos el alimento espiritual, va cayendo esta hojita, se va secando y finalmente es podada. Ya no sirve, no sirve. Entonces, no puedo sentir en mi corazón ese orgullo de que yo lo puedo todo solo. Yo lo puedo todo con Cristo, porque Él es quien me fortalece. ¿Algún comentario respecto a esto, mis hermanos? Esto cortito que sale aquí.
El mundo secular nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista, a la indulgencia y al ensalzamiento propio ante los demás, lo contrario de la invitación de Dios al servicio y la mansedumbre. Aquí Mateo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Algún comentario, mis hermanos, hasta aquí? Hermana Mónica. Hermanito Marcelino. Bien, hermana. Quizás para entender un poco más sobre el arrepentimiento, el diccionario lo define de esta manera. El arrepentimiento es una emoción o proceso cognitivo de sentir pesar por una acción o decisión pasada, reconociendo el error. Implica un cambio de mentalidad y de voluntad de asumir la responsabilidad para corregir o no repetirla más, esa conducta. Como comentario dice también, el arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente en un determinado compromiso. Eso es arrepentimiento, es darse cuenta que estaba errado, hace un alto en su vida, estaba caminando en una dirección determinada y como se da cuenta que está errado, un alto en su caminar, media vuelta y retorna en sentido contrario, como el hijo pródigo. Su caminar era en un sentido de alejamiento de su hogar, lejos de su padre. Él sí se dio cuenta de que estaba errado y no tenía siquiera para comer. Estaba apacentando cerdos y los algarrobos que comían los cerdos ni siquiera le era permitido comer, pero por hambre tenía que participar de ello. Recordó de su padre. Media vuelta. Empezó a avanzar en dirección de su casa. Pero el padre, como es misericordioso, amoroso, así sucio como estaba, le abrazó, le dio un beso, ordenó a sus sirvientes que lo bañaran, que lo cambiaran, que lo pusieran un anillo de... bueno, nosotros sabemos la historia. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Amén, hermano Marcelino. Lo que usted decía acerca de la conversión, mi hermano, eso de ir en una dirección y luego ir en la otra totalmente distinta, es dar la vuelta y volver, ¿cierto? Y eso es conversión. El arrepentimiento nos lleva a la conversión. O sea, me siento tanto dolor por lo que hice que o sea, me vuelvo totalmente en la dirección contraria a la que iba, lo que hacen los militares, ¿cierto? Cuando hacen conversión van hacia un lado y luego hacia el otro totalmente distinto, completamente. Entonces, eso es lo que hace el arrepentimiento en nuestra vida, la conversión. Gracias, mi hermano Marcelino. Mi hermano, aquí este párrafo hace dos contrastes, ¿cierto? Eh, Primero en el mensaje del mundo y el mensaje de Dios. El mensaje del mundo, ¿qué hace? Promueve la autosuficiencia, el orgullo personal, la búsqueda del placer y la exaltación propia. Yo puedo, tú puedes, tú eres poderoso. Hermanos, vemos cuánta cantidad de mensajes así. Yo miraba el otro día bueno, una amiga tiene un centro de energía, en un centro energético, y hacen encuentros con mujeres a las cuales empoderan para sacar las chakras, para las malas chakras, no sé, esas cosas así, ¿cierto? Para empoderar a la mujer, para ir a la madre tierra, para ir a esto, porque todo esas cosas, ¿cierto? A ellas las limpian, las sanan.
pero no reconocen a Dios como el sanador, aunque creen en Dios, pero ponen estas cosas antes que Dios, ¿cierto? Bueno, el mensaje del mundo entonces es eso, promueve la autosuficiencia, el yo puedo, ¿ya? El yo no necesito de Dios, pero el mensaje de Dios llama a la humildad, a la mansedumbre y el servicio a los demás. Hermanos, necesitamos esa humildad para reconocer que necesitamos de Dios. Sin esa humildad, yo creo que me lo sé todo. Aquí está mi Dios, dicen algunos, ¿cierto? Tocándose el bolsillo. Este es mi Dios. Nosotros debemos reconocer que tenemos un Dios que es dador de todo lo que tenemos en este mundo, que nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada, mis hermanos, porque incluso por aquellos que usted decimos por aquí se saca la mugre trabajando, ¿cierto? Eso es porque Dios le dio salud, eso es porque Dios permitió que usted tuviera ese trabajo, es porque Dios le dio la inteligencia, la sabiduría para hacerlo. Pero todo viene de Dios, todo es de Él. Entonces, reconocer que le pertenecemos, reconocer que le necesitamos, reconocer que sin Él estamos perdidos, reconocer de que existe el mal, de que existe una ley que me ayuda y que me conduce al, al cielo, ya a la eternidad. Pero si yo no sigo ese camino, si yo no me dejo guiar por ese GPS, estoy totalmente perdido. Y ese GPS, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Es la que me enseña a mí lo que es bueno y lo que es malo. Y el Santo Espíritu, ¿cierto? Es quien me recuerda lo que es bueno y lo que es malo, que me llama al arrepentimiento, pero al arrepentimiento sincero, entendiendo que alguien tuvo que pagar por mí, por ese pecado que yo estoy cometiendo. Alguien ya pagó por mí y no es barato, es gratis, es cierto, pero no fue barato. Costó el mejor don del cielo, el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a ver aquí lo que sigue. Dice, curiosamente, las primeras palabras registradas en la Biblia por Juan el Bautista y Jesús fueron similares. Claro, cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Juan también comienza su ministerio, dicen esto: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Entonces, mis hermanos, Jesús, así como Juan, ¿cierto?, comienzan este ministerio llamando al arrepentimiento, ¿ya? Eh, y Bueno, bueno, Mónica, hermanito, ¿sí? sería bueno también nosotros subrayar nuestro mensaje del último tiempo, también el mensaje de los tres ángeles, lo mismo. Amén, Dice que debemos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y el mundo no lo está haciendo, entonces tiene que hacer énfasis en eso mismo, que el reino de Dios está cerca, pronto Jesús va a venir, porque él dice, y mi galardón conmigo va a venir a dar su pago al que hizo lo correcto, al que no lo hizo, igualmente tendrá su pago. amén, Y aún los muertos, unos para vida eterna, dice, bienaventurado el que tiene parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Entonces el mensaje de los tres ángeles es lo mismo, arrepentirse y hacer lo correcto. No, incluso dice Apocalipsis 18:4, salid, pueblo mío, del medio de ellos, para que no seáis partícipes de las plagas que vendrán sobre ellos. Y siempre es adorar al que hizo el cielo y la tierra. Es lo mismo como decía Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo adventista del último tiempo tiene el mismo mensaje. amén. Amén, sí, justamente mi hermano, es el mismo mensaje el que dan los tres ángeles. Mis hermanos, el arrepentimiento era necesario porque el reino de Dios estaba cerca. Pero la pregunta final, ¿cierto?
nos invita a reflexionar, si Cristo está próximo a regresar, ¿ese llamado sigue siendo tan urgente hoy como en ese entonces? O sea, ese llamado al arrepentimiento es tan urgente ayer como hoy, ¿sí? ¿Es relevante para nosotros hoy? Claro que lo es, mis hermanos. Por eso debemos arrepentirnos cada día. Mis hermanos, nosotros pensamos siempre en el futuro, pensamos en lo que va a pasar más allá, pensamos y planeamos más allá, pero no nos damos cuenta ni entendemos de que hoy es el momento. Hoy es el momento porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. El otro día estábamos tranquilitos en la casa, ¿cierto, hermano Marcelino? Usted allá, yo acá, y de repente viene un temblor fuerte. Puede venir un terremoto catastrófico, mis hermanos, y allí ¡pum! Éramos, ¿cierto? Ya fuimos, ¿no? Ya no podemos arrepentirnos de nada. Cruzamos la calle, un camión, una micro, lo que sea, pasa por encima y éramos, ya no somos nada. Ya no nos podemos arrepentir de nada. En la noche estoy durmiendo y el Señor dice, ya, hasta aquí, y mis hermanos, y ya no me puedo arrepentir de nada. Entonces es hoy. El llamado es para hoy, no es para mañana, no es para pasado mañana, no es porque cuando salga la ley dominical ahí me voy a arrepentir, mis hermanos, es hoy. El llamado es urgente. Sabemos por las señales que Cristo viene pronto, pero debemos ser conscientes y vivir conforme a esas señales que estamos viendo. No podemos esperar a arrepentirnos mañana, porque no sabemos si ese mañana va a existir para nosotros. ¿Algún comentario más, mis hermanos, respecto a esto? Bien, vamos a avanzar un poquito. Dice aquí, lee Hechos 3 del 18 al 19. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué es un tiempo de refrigerio, consuelo o descanso? Aquí vamos a ver, ¿ya? Vamos a contestar esta pregunta. Mi hermano Marcelino, yo me acompaño un segundito. Lo que pasa, me tengo que ausentar un segundito. Lo que pasa es que mis hijas, si no les suena el reloj, no se despiertan y tienen que ir al colegio y tiene pruebas. Denme un segundito, por favor. ¿Puede leer allí eso mientras? Un segundito, yo no me demoro. Y hermano, ojalá que se esté escuchando, estoy buscando Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 18 y 19. Si ustedes me ganaron, hermanos, siéntanse libres en leerlo. Hechos 17, 5, 3. Allí llegamos. Hechos 3, capítulo 18 y 19. Dice lo siguiente. 18 y 19. Letras chiquititas, pero aún así puedo verlo. Dice así. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermosa promesa, qué bonita forma de llamar a sus hijos al arrepentimiento. Y a Jesús vino a esta tierra, nosotros no lo vimos, pero la palabra de Dios lo declara que vino. Por algo hay un tiempo en el que dice antes de Cristo y después de Cristo, nuestro calendario marca, porque eso quiere decir que aún el mundo secular acepta que Jesús vino, aunque no crea en Jesús, pero acepta porque vivimos desde Jesús hasta nuestros días 2026 años. Entonces es real la venida de Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos apartamos del pecado horrendo en que estábamos, entonces nuestro corazón está en paz. Hay una alegría realmente inenarrable. Vivimos en alegría
contentos, felices, dichosos de hacer la voluntad de Dios. Ya creo regresó nuestra hermana Mónica. Sí, mi hermanito, sí regresé. Gracias, mi hermanito. Usted estaba leyendo aquí, ¿cierto? Estos versículos que están en Hechos del 3 al 10, capítulo 3 del 18 al 19. Y aquí hablaba de tiempos de refrigerio, mis hermanos, luego de que nosotros nos arrepentimos y nos convertimos. Y yo estaba buscando qué es eso de los tiempos de refrigerio también, para poder explicarlo mejor. Eh, Dice aquí que son momentos de renovación, de alivio, de restauración espiritual que vienen de la presencia de Dios. Eso es el tiempo de refrigerio, es restauración, ¿ya? Cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios, recibe perdón, encuentra paz en lugar de culpa, experimenta consuelo y fortaleza espiritual y su relación con Dios es restaurada. Entonces, en un sentido más amplio, muchos cristianos entienden que estos tiempos de refrigerio también apuntan a la obra especial de Dios antes del regreso de Cristo y finalmente a la restauración completa de todas las cosas. Brevemente, entonces, los tiempos de refrigerio son el descanso, la paz y la renovación que Dios concede a quienes se arrepienten y permanecen cerca de Él. Mi hermano Marcelino hablaba acerca de la segunda venida de Jesucristo, lo mencionábamos hace un rato también. eh, cuán importante es estar preparados y el arrepentimiento es parte de nuestra preparación. O sea, no es algo que podamos dejar para mañana, como decíamos anteriormente, es algo que debemos hacer hoy. Gracias, mi hermanito Marcelino. Entonces, decía, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? Eh, Hermanos, cuando nosotros tenemos pecado, el pecado nos estanca, el pecado nos impide avanzar porque por lo general eh, el pecado nos hace alejarnos de Dios, nos hace alejarnos ya sea por vergüenza, ya sea por miedo o ya sea porque no queremos abandonar ese pecado allí que estamos acariciando. Entonces, el llamado aquí es que nosotros aprovechemos hoy. Hoy todavía podemos, ¿cierto?, acercarnos al Señor, porque va a llegar un momento en que va a venir el Rey en gloria y majestad a buscar a los suyos, ¿cierto? Y los que quedarán son aquellos que justamente no quisieron arrepentirse, que no quisieron abandonar esos pecados, porque eso es arrepentirse, mis hermanos, abandonar ese pecado que me está separando de Dios. ¿Algún comentario Hermana más? Mónica, Hermanito, sí, por favor. sí, 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 hermanita. Es bueno leer el contexto de lo que está hablando Hechos de los Apóstoles. El versículo 20 en adelante dice lo siguiente: y él, o sea, Dios, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. 21 dice, la, bueno, es que las letras son muy chiquititas, ¿verdad? Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso está ya hablando después de 1000 años, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él es todas las cosas que os habló. Eh, Oístes, y todas alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Está hablando, aquel que no cree en Jesús será alejado del pueblo de Dios. Después dice, y que los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días, o sea, sus días de los tiempos de Jesús, como nuestros días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Eso habla también del pueblo del último tiempo en Apocalipsis 19, dice, adora a Dios,
y a tus hermanos, los profetas. Así dice del pueblo último que va a vivir, también dice profetas. Y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y a tu simiente serán benditas todas las familias en la tierra. Y eso, su simiente de Abraham es Cristo. Y a vosotros, Él lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad, de su mal camino. Entonces, cuando se lee todo completo, uno entiende el mensaje de Dios en todos los tiempos, predicado por los profetas, por los apóstoles, por nuestro Señor Jesucristo, también para el último ser humano que va a vivir en la tierra, hay un pueblo que está anunciando del arrepentimiento y volverse del mal camino, y Dios está listo a perdonar. Amén, hermano Marcelino. Dios desde siempre, ¿cierto? Buscando a su pueblo y llamándolos al arrepentimiento y a la fidelidad también, mi hermano. A la fidelidad también para que podamos estar en comunión con Él. Cuando nosotros pensamos, como decíamos antes, así como el mundo que nos quiere hacer no sé, brillar por nuestra propia luz, ¿ah? Es una forma que tiene Satanás, ¿cierto? Es un engaño, ¿ah? Para tener apartadas las mentes del Señor. Pero el llamado, como decía aquí, es a volverse a Jesucristo, es a arrepentirse de los pecados. Y decíamos que el mensaje es urgente, es relevante para nosotros hoy, no mañana, hoy. Gracias, mi hermano Marcelino. Continuamos entonces. Aquí dice, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios. Vamos a leer. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo podemos explicar esto, mis hermanos? Porque nosotros siempre pensamos que el arrepentimiento viene de aquí, de nosotros, que nosotros somos los que nos arrepentimos. ¿Cómo entendemos que no viene de nosotros, que es de Dios? En su bondad, ¿cierto? Él nos guía al arrepentimiento. Hermana Mónica, Hermanito, sí. exactamente, de Dios viene todo ello. ¿Se acuerdan la experiencia de David? Él estaba feliz allí y Dios envió a Natán, creo, era el profeta. Y el profeta le dice, oh rey, necesito un consejo. ¿De cuál es el consejo? Dime. En tu reino ha habido un hombre muy rico, tenía cientos de ovejas, miles, pero su vecino tenía una sola ovejita. Con él comía, bebía, todos juntos caminaban arriba abajo, y el rico tuvo un visita a quien atender. Teniendo de tantas ovejas, agarró esa oveja del vecino y lo hizo guisar. Le habló de esa manera, y el rey David se enfureció un poco y dijo, ese hombre es digno de muerte, debe pagar 4 veces lo que hizo. Ese hombre eres tú. Y se arrepintió hasta el suelo, se avergonzó. Dijo que mientras callé, mis huesos se secaron, pero cuando confesé mis pecados, Dios limpió su vida hasta llegar a ser un hombre semejante al corazón de Dios. Inclusive cuando se referían a Jesús, el pueblo israelita gritaba, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces nosotros leemos eso. Dios lo perdonó hasta ensalzarlo a lo sumo de los hombres en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese arrepentimiento es producido por Dios, el Espíritu Santo, porque dice, la función del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y convencernos de pecado solamente lo puede el Espíritu Santo, Dios en este caso. No proviene del hombre el arrepentimiento, ni ninguna cosa de los frutos del Espíritu, sea gozo, paz, amor, misericordia. Los frutos del Espíritu vienen de Dios, no vienen de los hombres.
Amén. Disculpa, tenía apagado el micrófono. ¿Sabe, hermano Marcelino? Yo tengo otra versión de este versículo. A lo mejor lo podemos entender mejor y dice así: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Y vamos a ver el versículo 5 porque usted dice que es importante también leer el contexto, ¿cierto? Dice, pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Esa es la versión, ¿cierto? ¿Ah? Porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. Hermanos, Dios en su bondad nos da aún tiempo para arrepentirnos. Eh, Hay un versículo que dice ay, no recuerdo bien, a ver si usted me ayuda, hermano Marcelino, aquel que dice de que no pensemos que el Señor tarda en su promesa, ¿cierto? Él va a venir, pero Él tiene paciencia con nosotros para que todos procedamos al arrepentimiento. No recuerdo bien el versículo, allí lo voy a buscar más ratito. Pero hermanos, es eso, es paciencia y amor que Dios nos tiene todavía. Pero va a llegar un momento en que el Señor dice, Él va a venir a juzgarnos. O sea, Él va a venir, el juicio ya se está llevando a cabo. O sea, es más terrible aún, mis hermanos, porque el juicio ya se está llevando a cabo en el cielo y usted no sabe en qué momento va a pasar su nombre. Porque el Señor El texto solamente, dice, me da un segundito, espérame, em, hermanito, me lo dice, pero dame un segundito. El Señor, ay, se me fue lo que iba a decir. El Señor solamente viene a dar la sentencia del juicio, pero el juicio se está llevando a cabo ya. Y por eso es tan importante y tan urgente, mis hermanos, que nosotros nos arrepintamos hoy. Mi hermano Marcelino, por favor, sí, iba a leer el versículo. no lo encontré, pero el texto decía, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, no tarda su venida porque, sino que todos, da el tiempo que nos procedamos al arrepentimiento, porque para que nadie se pierda más, todos alcancen vida eterna. Eso es, en 1 Pedro creo que está eso. Amén, mi hermanito, amén. Y es que justamente esto es por su benignidad, por su benignidad. Él permite cosas en nuestra vida, ¿cierto? Pasamos pruebas, a veces pasamos cosas que el Señor permite para que volvamos ya arrepentidos. Vino el incendio. ¿Cuánto? Señor, Señor, ¿cierto? Eso es para que procedamos al arrepentimiento. Viene el temblor fuerte, el movimiento. ¡Ay, Señor, Señor! Vamos, arrepintámonos. Pero no solamente por lo que pasa en el momento, sino que con un arrepentimiento sincero, genuino, que me lleve al cambio. A mí me producía mucho dolor pensar que mi hermana iba a morir cuando tuvo COVID. Estuvo grave en el hospital. Eh, y yo pensaba, Señor, eh, si a mí me diera COVID ahora, porque yo estuve con mi hermana, voy a morir, mi Señor, y no voy a verte. Porque la pregunta fue, primero, ¿le veré? Y la respuesta fue no. Fue no, porque en ese momento mi corazón estaba frío y alejado de Dios. Y eso, mis hermanos, produjo un arrepentimiento en mi corazón, un dolor tan grande. Em, el arrepentimiento, el dolor y lo que hace el Señor en los corazones, mis hermanos, no es solamente eso. Cuando usted se arrepiente sinceramente, cuando el Señor está trabajando en su vida, y perdón, mis hermanos, yo cuento mi experiencia porque para a lo mejor tienen alguna experiencia similar. En esa conversión, el Señor me hizo ver cuánto pecado había en mi vida. No era solamente el hecho de que estuviera fría, ¿ya? Me dijo, ¿recuerdas esta situación? Anda, pide perdón. ¿Recuerdas esta otra? Anda, pide perdón. ¿Recuerdas esta otra?
Y el Señor trajo a mi mente tantas cosas que no habían sido buenas. Y yo pensando, mis hermanos, en mi interior, no soy una mala persona, no le hago mal a nadie. Pero esa situación que hiciste, el Señor dice, no, hiciste daño con esto, causaste dolor con esto. Una situación particular, recuerdo, yo estaba embarazada de mí, o sea, había tenido recién a mi tercera hija, yo tengo cuatro niñas, y tenía pocos meses mi hija cuando yo quedé embarazada nuevamente, y un hermano me dice, pero hermana, ¿cómo se le ocurre tener otro hijo? Y yo pensé, ¿por qué mi hermano, que no me da de comer, que no me da nada a mí, viene y me dice esto? O sea, ¿qué le importa a él? Pensé yo. Y yo le dije a mi hermano, le dije yo, mis hijas, mis hijas mayores en ese momento se habían bautizado, están en la iglesia, participan y eso, entonces no se preocupe usted por lo que yo voy a hacer con mi hija, con el bebé que venía en camino. Fui tan presuntuosa, fui tan orgullosa y herí a mi hermano porque el hermano tenía un hijo que no estaba en la iglesia en ese tiempo. Entonces, cuando pasó esto de que yo clamé al Señor, me arrepentí, vino esta acción a mi corazón y fui y le pedí perdón a mi hermano. Mi hermano ni se acordaba, pero yo le dije, yo sí me acuerdo. El Señor lo puso en mi corazón que yo debía pedirle perdón, porque mis hijas ahora tampoco están en la iglesia. Ojo con lo que decimos, mis hermanos, porque nuestra boca profetiza a veces en contra nuestra. A veces hablamos cosas acerca de otras personas y eso se nos devuelve a nosotros. Yo cuento esto como testimonio, mis hermanos, no con orgullo, no, sino para que aprendamos, ¿cierto? Porque a lo mejor alguien está en una situación similar, pero cuando el Señor te te toca fuerte y hasta esas cosas más pequeñas el Señor te las muestra. Mira allí, escarba más, mira allí está esto, esto, otro. Pero es algo que no debe pasar solamente por una situación extrema, porque un ser querido se va a morir, o porque está enfermo, o porque tú mismo estás enfermo y te vas a morir, o porque viene un terremoto o un incendio y se va a quemar tu casa. No, mis hermanos, nosotros, es ahora el tiempo de refrigerio, es ahora el momento de buscar a Dios. No esperemos, mis hermanos, a sentir dolor, porque es terrible. Es terrible, por ejemplo, que tus hijos no estén en la iglesia. Es terrible ese dolor. Entonces tienes que estar siempre clamando y allí rogando al Señor. Eh, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, mis hermanos, acerca del versículo que leíamos. Les pido disculpas si me extendí con esto. Bien, vamos a continuar, mis hermanos. Dice aquí que la bondad de Dios nos lleva, hay una cosita hermano Raúl, también, sí, buenos días. algo personal, me pasó, ¿no? Aún todavía con eso convivimos toda la familia, porque cuando a una de los integrantes de la familia le pasa, es a todos, ¿no? No es que el actor nomás sufre, ¿no? Sino toda la familia sufrimos, ¿no? Y eso, y ahora me haces reflexionar, ¿no? De que algunas veces bromeamos con una broma y hablamos, insistimos muchas veces, repetimos, y eso también, hermanos, eh, es como una profecía, ¿no? Que o sea, le dices a otra persona, pero a ti te vuelve, a ti te cae. Es como si a ti te estabas profetizando, ¿no? Diciéndote. Entonces, hasta en bromas las cosas pasan, ¿no? Entonces, y yo también me arrepiento, ¿no? En este momento, por ejemplo, no, sí, señor, yo hablé eso, yo dije eso, pero así en broma, pero muchas veces he repetido. Entonces, hermanos,
Es verdad lo que usted está diciendo, hermana Mónica. Amén. Gracias, hermanito Raúl. Em, bueno, nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude, mis hermanos, a ver en qué cosas hemos caído, en qué cosas seguimos cayendo, y si hemos de arrepentirnos de algo, mis hermanos, que nos arrepintamos de corazón, porque eso es lo más importante. No podemos sentir remordimiento. Oh, yo le hice esto a la persona, pero quedó allí, nomás ha pasado tanto tiempo y no hago nada por remediar la situación, porque a lo mejor no voy a remediar nada, a lo mejor no voy a cambiar nada, pero el hecho de ir y pedir perdón, mis hermanos, cuánto alivio siente el alma, cuánto alivio siente el corazón. Entonces, si el Señor nos dice, haz esto o haz esto otro, debemos escuchar esa voz, ¿cierto?, que nos hace esa invitación y no esperar tanto tiempo. Hermanos, a veces el Señor en nuestra cabeza nos dice, ¿por qué no vas a visitar a tal hermano? ¿Por qué no le llamas? Y pasa el tiempo y no lo haces y después te arrepientes porque el hermano bajó a descanso y no lo hiciste. Entonces, hoy es el momento. Cuando Dios te habla, hoy es el momento, no mañana. Bueno, y hablando, mis hermanos, del arrepentimiento que decía aquí el Señor, ¿cierto? Implica dos pasos. Primero, el dolor sincero por las faltas cometidas. Arrepentido de verdad, sinceramente por lo que hiciste. Y luego, la decisión honesta de abandonar el pecado. Hermanos, nosotros pensamos que a veces cuando nos caemos, Señor, ¿cómo soy tan débil? ¿Cómo casi, cómo te fallé? Mis hermanos, eso no quita que hayamos sido honestos cuando decidimos abandonar ese pecado, si es que volvemos a caer en el mismo. A veces pasa o sea, no pasa porque sí nomás, es una decisión que tomamos, ¿cierto? Pero cuando nosotros caemos en otra cosa, el enemigo nos hace sentir de que somos mentirosos, de que no somos dignos, pero puede pasar que aunque usted con la mejor intención decida no volver a caer en pecado, a lo mejor caiga. Pero decía mi hermano, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Se levanta nuevamente, mi hermano, porque el Señor ha prometido que Él le va a restaurar si usted se arrepiente sinceramente, porque no es que no haya sido una decisión honesta la suya, pero el Señor también eh, conoce, ¿cierto? Conoce nuestro corazón. No dejemos que el enemigo nos haga sentir indignos de ir a la presencia del Señor a arrepentirnos nuevamente del mismo pecado que caímos. Mi hermano, yo tengo una lucha aún con mi comida y digo, Señor, ya me voy a cuidar de esto, me voy a cuidar de lo otro. O también de repente, yo les he dicho a ustedes que de repente yo como tengo que subir las redes sociales, de repente me sale otra cosa y ahí estoy viendo cosas, esto museo, no cosas malas, pero cosas que no me edifican. Y digo, Señor, no quiero perder mi tiempo en esto, y le suplico y le digo, no lo voy a hacer. Y allí estuve nuevamente y voy a sus pies, Señor, ¿con qué cara te miro? ¿Con qué cara te miro si nuevamente caí en la misma tontera, en lo mismo? Pero no dejemos que el enemigo nos impida ir a los pies de Cristo cada día, mis hermanos, cada día. Y como les digo, nosotros podemos tener una decisión honesta y a lo mejor caer en lo mismo al día siguiente, pero eh, tenemos que ver que lo hagamos sinceramente y de corazón al Señor. Hermanos, cuesta dejar los vicios, cuesta dejar las cosas, desapegarse de eso, pero el Señor nos ayuda, Él hace lo imposible. Dice aquí que en la Biblia el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Es así de sencillo. El arrepentimiento genuino. Dice, si confesamos aquí en 1 de Juan 1:9,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Cristo, que murió por nosotros, siendo fiel, siendo justo, siendo intachable. Él muere por mí. Por Él soy limpio de toda maldad. Y solamente tengo que hacer esto, confesar mis pecados, pero con un corazón genuino. Luego Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, Dios nos reprende y muchas veces nos castiga o permite, ¿cierto?, que de repente caigamos en desgracia para que nos arrepintamos, para que miremos al cielo nuevamente y decir, Señor, Señor, te necesito. Señor, ¿dónde estaba yo? Cuando, como les digo, siempre pongo el ejemplo esto de las casas que se quemaron o del temblor que vino el otro día. Mucha gente se pone a orar en ese momento, a clamar a Dios, Señor. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Él quiere que vamos a sus pies. Si tú sientes que vas a morir en ese momento, porque eso pasa con la gente, siente que van a morir en ese momento y por eso claman a Dios. Hermanos, nosotros vamos a morir eternamente si no clamamos a Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, si no nos arrepentimos sinceramente, genuinamente de nuestros pecados. Hay pecados que uno no quiere abandonar, que uno desea seguir haciendo eso y esos son pecados estos que contristan, como es, que entristecen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla una y otra vez y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces no debemos entristecer al Espíritu Santo que nos habla. No debemos esperar a que el Señor nos llame con dolor, porque en su misericordia Él nos va a llamar con dolor, porque eso es misericordia de Dios. Nosotros de repente vemos como un castigo, ¿cierto? Porque aquí dice esa palabra castigo, pero es más que nada eso, mis hermanos. Es en su amor que Él permite esto. ¿Algún comentario? Dice aquí que el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan. Este es el versículo, mis hermanos, que usted me leía hace un momento, el que yo había olvidado. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos nos arrepintamos. Y a veces, como no nos arrepentimos, ¿cierto? A veces hay que apretarnos un poquitito para que podamos hacerlo. Pero siempre, mis hermanos, el arrepentimiento, como lo hemos dicho hasta el cansancio en la lección, debe ser sincero. Dice aquí, mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Pero como decíamos antes, el día es hoy. La hora es hoy, el momento es hoy, no es mañana. Mañana puede ser muy tarde. Hermanita. Hermanita Rosita, por Buenos favor. días, hermanita. Buenos días. Buenos días, hermanita, sí, con todos. Bueno, algunos versículos también que nos pueda ayudar a entender mejor, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el justo no es una persona perfecta, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La diferencia no está en que el justo nunca cae, sino que confía en Dios y se levanta mediante el arrepentimiento y la fe. El peligro de los pecados repetidos. Algunas personas luchan repetidamente con el mismo pecado, como la ira, el orgullo, la mentira o el alcoholismo. Velad y orad para que no entréis en tentación, nos dice en Mateo 26:41.
Dios nos llama a no rendirnos en la lucha contra el pecado, sino a buscar su ayuda cada día. La confesión trae perdón. Cuando reconocemos sinceramente nuestros pecados delante de Dios, encontramos misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está en Primera de Juan 1:9. El perdón de Dios está disponible para todo pecador arrepentido. Dios corrige a los que ama. La reprensión divina es una expresión de amor. Apocalipsis 3:19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando Dios nos muestra nuestros errores mediante su palabra o por la acción del Espíritu Santo, debemos responder con humildad. Cristo es nuestra esperanza. No vencemos el pecado por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Cristo. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Eso está en Romanos 7:25. Entonces, ¿hay algún pecado que estoy justificando o permitiendo en mi vida? ¿Estoy confesando mis pecados sinceramente a Dios? ¿Acepto la corrección que Dios me da por medio de su palabra? ¿Confío en Cristo para levantarme después de cada día? ¿No? El justo puede caer muchas veces, pero no permanece caído. No permanece caído. Dios perdona al que se arrepiente, fortalece al débil y levanta al que confía en él. La victoria no está en caer nunca, sino en volver siempre a Cristo con un corazón arrepentido y obediente. Amén, hermanito. Amén, mi hermanita. Gracias porque, bueno, siempre nos trae los versículos que nos acompañan en la lección y que nos ayudan a entender mejor. Muchísimas gracias, mi hermanita. Dice aquí que Jesús sufrió, murió y resucitó para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Hermanos, la muerte y resurrección de Cristo hicieron posible que la gracia transforme la vida humana. Sin Él nada, nada, o sea, estamos, como dije, irremediablemente perdidos sin ese sacrificio que Él hizo. Pero hermanos, no debemos tomarlo como cualquier cosa. No debemos hacer oprobio, ¿cierto?, a su nombre. Nosotros debemos, cuando nos arrepentimos, arrepentirnos sinceramente, pero porque sabemos que Él murió en mi lugar. La sangre que debía ser derramada era la mía, y sin embargo fue la de Él. Y esa sangre es la que me limpia a mí. Gracias a esa sangre yo recibo el perdón, ¿cierto?, de mis pecados. Porque ya, si bien es cierto, imagínense sin Cristo, ¿de qué me valía a mí arrepentirme? Si igual la paga iba a ser la muerte, porque yo había pecado. Dice aquí que contrariamente al mundo que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos y con fe. Hermanos, el mundo nos dice: eres perfecto tal como eres. Así te ama Jesús. Hermanos, no, así no nos ama, así no nos ama Dios. Él nos ama, sí, ¿cierto? Y nos llama, pero para transformarnos, para cambiarnos, no para seguir siendo lo que éramos, ¿cierto? Hay muchos predicadores que dicen: no, no necesitas cambiar, el Señor te ama así como estás. No, tenemos que cambiar, Él nos transforma, Él nos cambia, porque así como somos, no tenemos pero cabida en el cielo, no, por ningún lado, mi hermano, por ningún lado. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento. Vamos a ver, ¿cierto? Aquí lo que dice Hechos
20, 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Hermanos, esto es lo que debemos hacer nosotros, ¿cierto? A las personas que vamos, con las que compartimos la palabra. La invitación es esta, al arrepentimiento para con Dios, ¿ya? Y para tener fe en que en Jesucristo es que somos limpios, es que somos nuevas criaturas. Entonces, dice aquí, contrariamente al mundo que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos y con fe, y que nos pongamos en sus manos para que Él pueda podar y hermosear nuestros caracteres, haciéndolos semejantes al suyo, a fin de que demos testimonio de Él. Eso es lo que nos dice allí en Juan 15:2. Hablábamos antes también acerca de esto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Recordar, decía ahí, Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Y el Dios es quien poda. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nuestro corazón es transformado mediante el Espíritu Santo, mis hermanos, podemos llevar fruto. Nuestra vida es transformada. En nuestra vida hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay amor por Dios, hay amor por mis hermanos y por aquellos que a lo mejor me hacen daño, ¿cierto? Y que no amo tanto. Hay amor por aquel que me perjudica. Hay amor por todos los seres. ¿Comentarios hasta aquí, mis hermanos? Dice aquí, es así como crecemos y producimos el fruto resultante al arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? O sea, si yo me arrepiento sinceramente, se nota en mis frutos. ¿Algún comentario, mis hermanitos? Prendo su micrófono. Bien, proseguimos entonces. Comentario aparte, ¿cierto? Acerca de esto mismo, la ilustración de la poda tomada aquí en el Evangelio de Juan 15 es muy significativa. Estoy leyendo. Dice, así como un jardinero corta ramas innecesarias para que una planta produzca más fruto, Dios elimina de nuestras vidas hábitos, actitudes y pecados que impiden nuestro crecimiento espiritual. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento permite que Dios transforme progresivamente nuestro carácter. Eso es lo que nos enseña aquí este párrafo y la lectura que hemos hecho. Dice también el espíritu de profecía, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Es remordimiento, mis hermanos. Si no produce reforma, no es arrepentimiento, es remordimiento, porque el remordimiento me causa dolor por la consecuencia de lo que hizo mi pecado, por el momento, ¿cierto? Pero no me lleva a la transformación, no lleva a un cambio en mi vida. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Qué mejor dicho, ¿cierto? Allí está. Aquí la hermana enfatiza, ¿cierto?, que el arrepentimiento verdadero produce cambios visibles. Ya la justicia de Cristo no es una excusa para seguir pecando o para decir, no importa, más adelante me arrepiento y listo. No es así. La gracia no significa puedo seguir igual porque Dios me perdona. La gracia significa Dios me perdona y además me transforma. ¿Sí? Entonces, si una persona
afirma haberse arrepentido, pero continúa voluntariamente en el mismo pecado, sin deseo de cambio, o al menos que se engaña a sí mismo, pensando en que sí quiere cambiar, pero no hay cambio, su arrepentimiento es cuestionable. El arrepentimiento genuino produce una reforma de la vida. En Hechos capítulo 11 18, aquí vamos a tener otra pregunta, dice, el arrepentimiento conduce a la vida y es una parte vital del crecimiento en la relación con Dios. ¿Cuál de los tres pasos del proceso divino de desarrollo, sumisión a Dios, arrepentimiento y autorización para ser podado, es el más desafiante para ti? ¿Cuál? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ya? Entonces, nosotros nos arrepentimos para vida, mis hermanos, ¿ya? Y recibimos el Espíritu Santo, porque aquí el contexto es que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo también. Entonces ellos callaron, glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, aquí dice que el arrepentimiento conduce a la vida y es una parte vital del crecimiento en la relación con Dios. Entonces, la pregunta es, a ver si alguien quiere contestar, ¿cuál de los tres pasos del proceso divino de desarrollo, que es la sumisión a Dios, el arrepentimiento y la autorización para ser podado, es el más desafiante? La sumisión a Dios es primero entender y primero entender que he pecado. Entonces, ir a Dios eh, entendiendo esto, que lo necesito, que necesito ir a sus pies para ser perdonado. Viene el arrepentimiento sincero, genuino, ¿sí? Y ahora viene la autorización para ser podado. ¿Quiero abandonar ese pecado? ¿Quiero dejarlo? ¿Quiero que el Señor lo quite de mi vida? ¿Cuál es el más desafiante, mis hermanos? Hermanos, aquí, bueno, ahí estaba el versículo que decía que el arrepentimiento conduce a la vida eterna, que fortalece nuestra relación con Dios y que forma parte esencial para el crecimiento espiritual, porque sin verdadero arrepentimiento no hay crecimiento, como decía allí nuestra hermana Elena de White. Dice que luego menciona tres pasos del proceso divino: la sumisión que vemos allí, el arrepentimiento y el permitir ser podado. La sumisión, como decíamos, es reconocer su autoridad y rendirle la propia voluntad. Es decir, voy a Él, Señor, me equivoqué, ¿qué debo hacer? El arrepentimiento es reconocer el pecado y apartarse de él, pero permitir ser podados, aceptar que Dios transforme áreas difíciles de nuestro carácter que a veces no queremos cambiar. Para muchas personas, hermanos, el paso más difícil suele ser el tercero. No, yo en ese pensaba justamente, porque implica dejar que Dios toque aspectos profundos del orgullo, los hábitos, los deseos personales. Y lo que debemos aprender de esto es que el crecimiento espiritual requiere una entrega continua que permita a Dios transformarnos. No es un hoy día sí, en 5 días más a lo mejor, y ya no sé, me lo veré a lo mejor más adelante, ¿cierto? Pensando en que todavía hay tiempo para arrepentirse. Hablamos de cosas urgentes, mis hermanos, hablamos de la vida. Y no solamente hablamos de la vida, hablamos de la vida eterna. ¿Qué es eso para ti, mi hermano? ¿Qué es la vida eterna para ti? ¿De verdad quieres estar allá en el cielo? ¿Lo quieres sinceramente? Porque si no, o no te has hecho esta pregunta, cuestiónatelo. ¿Quieres estar realmente allá en el cielo? Si queremos realmente, mis hermanos, debemos pedirle a Dios que nos ayude ahora, hoy, a estar en comunión con Él.
a abandonar esos malos hábitos, que nos ayude Él, que nos pode, que quite esos malos de nuestras vidas. Solamente con la ayuda de Dios podemos hacerlo, mis hermanos. Solos no, solamente con su ayuda. Aquí tengo un resumen. Dice que el arrepentimiento debe ser genuino, ¿ya? No es simplemente sentir culpa, sino aquí tiene varias cosas, 5 pasos. Reconocer el pecado, primero. Segundo, sentir tristeza sincera por haber ofendido a Dios. Tercero, confesarlo. Cuarto, abandonarlo. Y 5, permitir que Dios transforme el carácter, para que eso no vuelva a pasar en mi vida, para que ese pecado que yo me gustaba cometer, ¿cierto? Ya no sienta placer de cometerlo, ¿ah? Sienta dolor, sienta eh, eh, asco por ese pecado, por decirlo de alguna manera. El resultado, mis hermanos, es perdón, restauración, crecimiento espiritual, preparación para el reino de Dios y como enseñó Jesús, ¿cierto? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hasta aquí, mis hermanos, el comentario de la lección del día de hoy. Eh, si alguien quiere hacer un último antes de Mm, sí, hermanita. hermanita, sí, También existe el remordimiento, ¿no? El remordimiento y el verdadero arrepentimiento. Aquí en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Muchas personas sienten tristeza después de pecar, pero no desean abandonar el pecado. Eso es remordimiento. El verdadero arrepentimiento produce un cambio de dirección. En 2 de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas sintió remordimiento por haber traicionado a Jesús, pero no volvió a Cristo. En cambio, Pedro se arrepintió y fue restaurado. El peligro de decir más adelante me arrepiento, ¿no? Me arrepentiré, ¿no? La Biblia advierte contra endurecer el corazón. En Hebreos 13:15 nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nadie tiene asegurado el mañana. Pensar, seguiré pecando y después me arrepentiré, es una forma de engañarme a mí mismo. En Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El pecado engaña al corazón. El pecado promete placer, pero trae esclavitud y sufrimiento. Acá en Hebreos 3:13 nos dice, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando una persona ama más su pecado que a Dios, puede llegar a justificarlo y dejar de escuchar su voz del Espíritu Santo, o sea, la voz del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento incluye apartarse del pecado. La misericordia de Dios está dispuesta para todos, pero Él nos llama a abandonar el mal camino. Isaías 55:7 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva a ser Jehová. Arrepentirse no significa decir perdóname, sino rendir el corazón a Dios y pedirle fuerza para cambiar. Realmente es mucho pensar, ¿no? El remordimiento y el arrepentimiento, hay mucha diferencia. El reconocimiento produce dolor,
pero el arrepentimiento genuino produce una transformación. Dios está dispuesto a perdonar abundantemente, pero nos llama a vivir, a ir a Él hoy, no mañana. Donde nos dice acá en Isaías 55:6, para terminar, hermanita, perdón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino el poder para abandonar el pecado y caminar en una vida nueva con Cristo. Amén, hermanita. Amén, hermana Rosita. Nos vamos a quedar con eso último que usted dijo allí, ¿cierto? Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Hoy es el día, hoy es el día. Hermana Rosita, por favor, usted nos puede dirigir con la última oración. Hermanita, pongámonos en posición de oración para orar, hermanita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amado Padre Celestial, te adoramos y te alabamos porque eres santo, justo, misericordioso y lleno de amor. Gracias por tu gran plan de salvación revelado en Jesucristo. Te exaltamos porque cumpliste tus promesas y enviaste a tu Hijo para salvarnos. Toda honra, gloria y alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. En esta mañana, Señor Dios, nos acercamos, Señor, ante tu presencia para pedirte, Señor, perdón por todos nuestros pecados, Señor. Tal vez, Señor, son pecados, Señor, acariciados, Señor, y no vamos adelante de ti para arrepentirnos, Señor. No es solamente sentir tristeza por el pecado, sino reconocer nuestra culpa, apartarnos del mal y volvernos a ti, Señor, con fe y obediencia, Padre Santo. La Biblia nos dice así que arrepentís y convertís para que sean borrados vuestros pecados, Señor. Cristo padeció por nuestros pecados para darnos perdón, reconciliación con Dios y una nueva vida. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre mío, porque tú eres un Dios de amor, que a pesar que somos pecadores, Señor, tú siempre estás con los brazos abiertos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti. Gracias por estas mañanas también de tu estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, nombre por nombre, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestro carácter, Señor, que es lo único que llevaremos, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestros hijos, nuestros familiares, Señor, a permanecer fiel hasta el fin, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor.